compartir un breve testimonio, una carta que acabo de recibir de un estudiante antes de empezar. Y él se llama Juan. Y el hermano Juan dice así: estoy agradecido con Dios y con ustedes por ser parte del programa de mentoría de Crossroads. Todas las palabras que he recibido de los mentores han sido para mí un bálsamo para mi alma, ya que me impulsan a seguir adelante perseverando en mi fe. Y eso es maravilloso, porque con solo una palabra recibida con amor en estos lugares, nos da la fortaleza y nos da la certeza de que el evangelio llega hasta los lugares más inhóspitos para tocar corazones. Ok, hermanos, ahora tenemos con nosotros al hermano y nuevo director de los ministerios internacionales, Brian Campstra. Brian, you have the Gracias, floor now. Jose. Thank you, Jose. I just want to just begin by thanking Jose and his entire department for inviting me to join you all tonight. Quiero comenzar dándole gracias a José y su departamento entero por invitarme a unirme con ustedes en esta noche. And I also want to thank Stephen for translating for me tonight. Y quiero agradecer a este bandido por traducir por mí en esta noche. When I was asked to join you, Doug had said, I want you to share a little bit about yourself. Y cuando Doug me pidió que yo compartiera un poco acerca de mí mismo. Share what is happening in your department. Y compartir un poco de qué está aconteciendo en el departamento internacional. And share some vision of where we're headed. Y compartir un poco de la visión para dónde queremos irnos. And I had to share a story of hope. Y también compartir una historia de esperanza. So I hope I accomplish all that tonight. Espero que yo pueda lograr todo eso esta noche. So my work with Crossroads began almost a year and a half ago. Yo comencé a trabajar con Crossroads hace como año y medio. I had been doing some contract work with Brenda on Crossroads regionalization process. La hermana Brenda me había solicitado para trabajar como una persona contratada en el proceso de regiones, de cambiar el liderazgo a regiones. And it was over that year and a half that I got to see the tremendous impact that Crossroads was making all around the world. Y durante este último año y medio yo he tenido la oportunidad de ver la manera impactante en que Crossroads funciona por todo el mundo. So I considered it an honor and a privilege to be here tonight and to be working with Crossroads. Para mí es una honra y un privilegio estar con ustedes en esta noche y trabajar para Crossroads. There's an amazing staff at Crossroads, and it's like I said, it's an honor and a privilege to work with them. El staff de Crossroads, los empleados son tremendos y este bandido es mi 100% favorito. There's also an amazing group of mentors and volunteers that make our program possible. No, pero en serio, hay un grupo tremendo de mentores y de voluntarios que hacen posible este ministerio carcelario. So I need to thank all of you because you make the Spanish and the international program possible for Crossroads. Quiero agradecer a todos ustedes por hacer el programa de español doméstico posible y el programa internacional en nuestro idioma posible también. So I wanted to share a little bit about my family. Quiero compartir un poco acerca de mi familia. I am married. I have a wife and 2 children. Estoy casado, tengo una esposa y 2 hijos. My wife is a nurse that works with cancer patients. Mi esposa es una enfermera que trabaja con pacientes del cáncer. My son works in construction. Mi hijo trabaja en la construcción. And my daughter was going to school to be a teacher. Y mi hija estaba asistiendo a la universidad para ser una maestra.
but she recently stopped school to work full-time for a church in our community. Pero ella dejó de estudiar en la universidad para trabajar tiempo completo por una iglesia en nuestra comunidad. So she is working with middle school youth. Ella está trabajando con la juventud de edad mediante. Just a little bit about my background. Quiero un poco acerca de mis raíces. I have a business background. Yo tengo experiencia en negocio, en comercio. My father owned a company. Mi papi era dueño de una empresa. And I went to school for business. Y yo asistí a la universidad estudiando comercio. And my dream and my thought was that I would be working for my dad's company someday. Y yo pensé que algún día yo trabajaría para la empresa de mi papá. And that radically changed. Pero eso cambió por completo, mis hermanos. I took my very first international trip to the Dominican Republic. Tomé mi primer viaje internacional a la República Dominicana, fíjate, José. And after I was there for about 7 days, Y después que yo estuve ahí por 7 días en la República, I received a phone call that my father had a massive heart attack and passed away. recibí una llamada telefónica que mi papá había experimentado había fallecido, ataque de corazón, y estaba ya fallecido. So that really began to shape my thoughts on where I wanted to invest my future. Eso cambió mis pensamientos de en dónde quiero yo invertir mi futuro. It taught me that I needed to invest in people rather than growing a material business. Me enseñó que debo invertir en personas en vez de en ganancias financieras. So I began working with nonprofit organizations. Por lo tanto, empecé a trabajar con organizaciones sin fines de lucro. I have done a lot of global missions in many different countries. He trabajado en misiones por todo el mundo. I have worked near Riobamba, Ecuador. I don't know if we have anybody here from Ecuador tonight. Trabajé cerca de este pueblito que él menciona, Ecuador. No sé si tenemos a alguien de Ecuador aquí esta noche o no, pero... In Jinotega, Nicaragua. Jinotega, Nicaragua. Fíjate, Martina. Puerto Plata, Nicaragua, or Puerto Plata, Dominican. Puerto Plata. Fíjate, José. Quisqueya. Yes, and also Honduras. Y también, que te lo dije, María, Honduras. Fíjate. So I'm very, if you cannot tell, I'm very passionate about Latin America. A mí me encanta América Latina. So I've also have a little bit of church experience. I've worked for 2 churches. Tengo experiencia con iglesias. He trabajado por 2 iglesias. One position was more administrative. Una posición era mayormente administrativa. And the other position was doing campus ministry with college students. Y tuve otra posición trabajando en ministerio a los estudiantes universitarios. And that also included international missions. I was responsible for international missions at that church as well. Y también fui responsable de misiones internacionales en esa misma iglesia donde trabajé. And so all of those experiences, I feel I am able to use in my new position at Crossroads. Todas esas experiencias puedo usarlas combinadas para mi papel nuevo aquí en Crossroads. So I'm excited about this new role. Estoy animado por este nuevo papel que tengo. So in working in some of these positions, especially in a church, Al trabajar en algunas de estas posiciones, especialmente trabajando por una iglesia. If you are pastors online with us tonight, you can relate to what I'm going to say. Algunos de ustedes, como el hermano Juan Carlos, hermano Hans, algunos de ustedes son pastores, tal vez pueden entender lo que voy a decir ahora.
there are some times where your cup of joy overfills with joy. Hay veces en que la copa se sobresale con gozo. El gozo sale de la copa. And there are other times where it feels like working for a church. Your cup is so drained that there's not one drop of water left. Pero en otras ocasiones, al trabajar para una iglesia, sientes como si tu copa está vacío, ni siquiera una gotita de agua. A veces uno siente, ¿verdad? So, so I have been through some difficulties in my life, and betrayal in my life, and challenges in my life. He experimentado dificultades en mi vida, tribulaciones en mi vida, desafíos en mi vida. Me han negado, bueno, sigamos. And I've had to learn just to trust God. Y he tenido que aprender solo en confiar en Dios nada más. And I would like to, the verse that my grandma has always said is from Proverbs 3, 5, 6. Y mi abuela siempre me decía ese proverbio, ¿verdad? Proverbio, what was it? Proverbs 5? Proverbs 3, verse 5 and 6. Okay, Proverbios 3, versículos 5 y 6. Trust in the Lord with all your heart. Confía en Jehová con de todo corazón. And lean not on your own understanding. Y en vez de confiar en tu propio entendimiento. But in all your ways submit to him, and he will make your paths straight. Todas tus sendas, somete a él, y él enderezará tus caminos. So I want to share a kind of a turning point that had a big impact in my life. So quiero compartir un acontecimiento que tuvo un gran cambio y un gran impacto en mi vida. Hang on here. Estás volando ahí. So when this year, 10 years ago, hace 10 años, I was preparing to take a group of college students to Honduras. Estaba preparando para llevar un grupo de estudiantes universitarios a Honduras. And I'm sure Byron and Martina will remember this. Y estoy seguro que Byron y Martina pueden recordar esto. I received a phone call from my contact that there was a prison on fire. Recibí una llamada telefónica de mi contacto que había un fuego dentro de una prisión en Honduras. And that happened to be the prison that was 1 mile from our partner church. Y resulta, por casualidad, que era la prisión que estaba a 1 milla de la iglesia de la cual tuvimos una asociación. This prison fire happened on Valentine's Day. Este fuego aconteció en el día de San Valentín. It ultimately destroyed 6 barracks. Y 6 cuarteles fueron destruidos. And there were about between 70 and 150 people in each barrack. Y cada cuartel albergaba entre 70 o 105 or 150, Brian. Oh, I'm sorry, 105. Okay, cada cuartel albergaba entre 70 y 105 personas privadas de su libertad. And, the living conditions inside of these barracks were like cage-style bunk beds. Los cuarteles contenían literas estilo jaula. With foam mattresses. Go ahead. Yeah, go ahead. That's okay, you go. Yeah, with foam mattresses. Con el matres de foam. Which is highly flammable. Que se puede... muy afamable, que se puede quedarse en fuego fácilmente. And it ended up being, one of the worst prison fires in world history. Resultó ser uno de los peores incendios carcelarios en la historia del mundo. And over 360 people died during this fire. Y 361 personas fallecieron en este fuego.
you know, the sad part is that over half of the people there had never been before a judge. Más de la mitad de las 850 personas privadas de su libertad ni siquiera habían tenido su juicio ante un juez. And the prison had a food budget of less than $1 per day per person. El presupuesto de comida fue menos de $1 por día por persona. Fíjate. And what I love to see afterwards is we were able to partner with the local church to address the needs in that community. Lo que me encanta es que nosotros pudimos asociarnos con la iglesia local para suplir las necesidades de las personas afectadas. Through the local church, we were able to provide food, water, clothes, and hygiene products. Por esta iglesia local pudimos proporcionar alimentos, agua, ropa y productos de higiene. And we were also just to provide love, hope, support, and prayer. También pudimos brindar amor, esperanza, oración, consuelo y apoyo emocional. And emotional support. Sí, y apoyo emocional. So it showed me the importance of working through the local church and the church's importance of working with the local prison. Eso me mostró la importancia de trabajar con la iglesia local y la importancia de que la iglesia local trabaje con las prisiones. So yesterday I asked Doug to pray because he has been to this prison, but today I want to pick on somebody else. Ayer yo le pedí a Doug que él orara porque él ha ido a esta prisión, pero hoy quiero pedir a otra persona diferente que ore. I see that my friend Jane is with us. Veo que mi amiga Jane está aquí con nosotros. I am wondering if she would be willing to pray for these families. Quiero pedir que si Jane estaría dispuesta a orar por estas familias. For 10 years later, just remembering these people and their families. Recordar estas personas 10 años después. Sí, yo puedo orar. Yes, I can pray. Do you want me to just pray in Spanish? Yeah, just pray in Spanish. You've been, Come Agua. Yeah, that's fine. Sí, están en Comagua, yeah. Sí, yo he estado en Comagua. Bueno, okay. Padre Celestial, muchas gracias por esta noche que podemos reunirnos. Y gracias por el cuento de Brian, que esta tragedia pasó en Comagua hace 10 años. Y mucha gente se murió. Y es una tragedia tremenda. Y quiero orar por las familias que perdieron parte de su familia, hijos, esposos, amigos. Y quiero consuelo para ellos y esperanza para ellos. Y tenemos que recordar las vidas de esas personas que perdieron sus vidas en este fuego tan grave. Y entonces pedimos, Señor, que le da mucho consuelo y mucha esperanza y que un día van a ver a su hijo, su esposo, su amigo otra vez en el cielo. Entonces, gracias por todas las bendiciones y quiero bendiciones a esas familias. En el nombre de Jesús, gracias por su amor cada día. Amén. Thank you, Jane. Gracias. Amén.
Jane has been into this community several times, and so I thought it would be appropriate that she help pray for these people. La hermana Jane ha estado Families. ubicada en este barrio, en este pueblito varias veces, y por eso pensé que sería apropiado que ella orara. Steve, I want to transition into just kind of giving an international update. Ahora quiero dar una actualización internacional de Crossroads. And I think maybe Steve, for the sake of time, can you just kind of go through Sure. these next two slides? I think you're part of this team too. Right, certainly. Okay. Bueno, actualmente ustedes ya saben, creo que la mayoría ya saben que actualmente contamos con 23 centros de extensión nacionales implementando el programa de Crossroads por todo el mundo. Pero lo tenemos divididos por regiones. Primero, región de África, 6 países. Sudáfrica, que es uno de los más grandes. Kenia, donde tenemos el director regional de África. Tanzania, donde hablan en Swahili. Sierra Leona, al oeste de África. Ghana y Benín, también al oeste de África. Ahora, también tenemos 7 países en la región de Asia. Nepal, que es el más nuevo. Filipinas, Singapur, Malasia, India, Tailandia, otro de los nuevos, y Pakistán, un país musulmán. Tenemos 2 en la región de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Y quiero indicar que en Australia ellos también sirven a 4 países adicionales que son islas cerca de Australia en el Pacífico. 4 de las islas en el Pacífico, naciones apartes de Australia, pero Australia administra el programa Crossroads en estas islas del Pacífico. Como ustedes saben, en nuestra querida región, la región de América Latina, 6 países. Colombia, que por el momento es el más grande, porque Colombia acaba de superar, en cuanto a los números de estudiantes, Colombia recientemente superó el número de estudiantes en Sudáfrica. Antes Sudáfrica era el más grande, pero ahora Colombia es el más grande. La República Dominicana, donde tenemos los codirectores, Lucy y la hermana Lucy y el hermano Héctor. El Ecuador, con el hermano Ángel. Nicaragua, tenemos a Martina con nosotros hoy. También tenemos a Hans con nosotros. I don't know if you saw that Hans also just joined us tonight. Yes, I did see Hans. El hermano Hans, Pastor Hans de Colombia está aquí. La hermana Martina está aquí de Nicaragua. De Perú tenemos hoy el director de Crossroads Perú, el hermano Juan Carlos. Él fue el primer país donde yo viajé para Crossroads, era Perú. Y extraño mucho a mis hermanos peruanos. Y nuestro querido hermano Byron está aquí con nosotros esta noche, el director de Crossroads Guatemala. Él trabaja mucho con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, Guardia Nacional de Guatemala. Y de Norteamérica tenemos uno, que además de los Estados Unidos, que es el Canadá. Y en Europa tenemos uno, que es el Reino Unido, basado en Inglaterra. Next slide, please, sir. Ok. Tenemos alrededor de, bueno, en realidad tenemos más de 5,000. Más de 5,000 estudiantes y más de 1,400 mentores a nivel internacional. Colombia, como mencioné ya, Colombia ahora es nuestro centro de extensión nacional más grande, con 1,035 estudiantes y 386 mentores. Pero hasta últimamente, Sudáfrica era el más grande. Nuestro programa de mentores basado en la correspondencia ha podido continuar en muchos casos durante la pandemia de COVID, o sea, por correspondencia postal, mientras que los ministerios penitenciarios en persona han tenido que cerrar. Las restricciones de COVID están disminuyendo, lo que permite a Crossroads un mayor acceso a las prisiones a nivel international. So Brian, we have completed this slide. Perfect. All right. So
Yeah, I just want to say I'm thankful that we work well together as a team. Doy gracias a Dios que nosotros trabajamos bien juntos como un equipo. So I want to, this next slide, I want to kind of explain a few things. Para ahora en esta diapositiva quiero explicar algunas cosas. And I'm sorry I don't have this translated into Spanish. Lo siento que esto no pudimos traducirlo al español porque es un foto. So over the last year, Crossroads is transitioning to a regional model. Durante el último año, Crossroads ha tenido una transición, un cambio a un modelo regional de liderazgo. Crossroads would be, we consider ourselves this global service center. Nosotros nos consideramos aquí en Grand Rapids como un centro de servicio universal, global. And, you know, our role is this right here. You can explain this, Steve. Y nuestro papel es como establecer y apoyar a los centros de extensión con liderazgo, con materiales, con entrenamiento, capacitación, con supervisión por los empleados y el staff de Crossroads Centro de Servicio Global. So that's the first. Yes, and prior to regionalization, antes de este cambio al liderazgo regional, we had one person at the Global Service Center responsible for the 23 national extension centers. Teníamos una persona aquí en el Centro de Servicio Global responsable por los 23 centros de extensión. And it became difficult to manage growth that way. Y era difícil manejar el crecimiento en ese modelo centralizado de liderazgo. So some of our extension center leaders actually suggested we come up with a regional model. Por lo tanto, algunos de nuestros líderes por todo el mundo sugirieron que nosotros cambiáramos a un modelo de liderazgo por región. So we are developing regional leaders that will be responsible for expanding our program in countries within their region. Estamos desarrollando líderes regionales que serán en el futuro responsables de desarrollar nuevas naciones, nuevos centros de extensión en nuevas naciones dentro de su región. So last year we launched Africa. Por lo tanto, el año pasado nosotros implementamos un director de la región de África. And we hope to be launching more regions as we move forward. Y primero Dios, queremos en el venidero implementar y establecer otros directores y líderes de las otras regiones. We will work with these regional leaders to begin expanding our program into the countries in their region. Nosotros trabajaremos con los líderes regionales, directores de regiones, para expandir el programa de Crossroads más allá en sus regiones. And that is how we hope to reach the over 10 million people in prison around the world. Y de esa manera queremos alcanzar a las 10 millones de personas privadas de su libertad en muchas naciones por todo el mundo. But you know, the extension center is the most important part because that is where they connect the student and the mentors together. Pero los centros de extensión nacionales es lo más importante porque ellos son los centros de extensión. Ahí es donde conectan a los mentores con las personas privadas de su libertad. So I think that is where we are headed, and that's what I am trying to work on right now.
Y para allá vamos. Y estoy trabajando y laborando para cumplir esto. I was also wanted to share a few of our challenges that we have. Quiero compartir algunos de los desafíos que enfrentamos. You know, obviously the languages, different cultures, and prison rules vary. Los idiomas, las culturas y las reglas penitenciarias varían mucho según el país. And there's also different international privacy law and franchising laws that we need to abide by. También hay leyes internacionales de privacidad y no sé ni qué rayo, franquicias que tenemos que obedecer. And we want to also work at developing our extension, developing the financial sustainability of our extension centers. También queremos desarrollar los centros de extensión nacionales financieramente para que sean financieramente sostenibles. So those are some of the challenges that we're working on. Esos son algunos de los desafíos que enfrentamos. And I feel like we have a really good team to begin addressing these challenges and to begin addressing our regionalization strategy. Y creo que tenemos un buen equipo para empezar a dirigir en estos temas, bregar o tratar con estos temas. And I just want to say, you know, thank you to all the Extension Center leaders that have joined us tonight. Gracias a todos los líderes de centros de extensiones, todos los líderes de los países que se han unido con nosotros en esta noche. And the mentors that have joined us tonight. Y los mentores que se han unido con nosotros en esta noche, gracias. Because we can't do this without you. No podemos hacer esto sin ustedes. So I'm gonna pass this back to Jose. Ahora, entonces, hermano José. And ¿Qué Jose, I wish I could put a picture of you in here, but I didn't have one here to replace Yo that. quería poner una foto de ti aquí junto con Doug, pero no tenía foto de ti para echar ahí dentro. So thank you, Jose. Gracias, José.